Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Por supuesto, ha llegado el momento de la información aquí en Imagen Noticias. Millones llegan a la Basílica de Guadalupe para cantar las mañanitas y rendir su fervor a la Virgen Morena. Tras 5 años en el cajón de la Cámara de Diputados, se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. El Poder Judicial de la Federación se compromete a un ahorro de 5,000 millones de pesos sin tocar los sueldos de jueces y magistrados. Al menos 4 personas murieron y 13 resultaron heridas tras un tiroteo en Francia. Las autoridades ya investigan el móvil del ataque. Muy buenos días en los deportes. Irving Lozano anota de nuevo en la Champions League. Además, el América femenil desaprovecha una ventaja importante en el partido de ida. Y lo mejor en el mundo del espectáculo. Todos los detalles de lo que tienen que saber para estar bien informados se los tengo en Imagen Espectáculos. Entre señalamientos de un fiscal a modo y un coordinador general de enormes facultades, la Cámara de Diputados aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República tras más de 4 años de pasearse en el Poder Legislativo. Partidos opositores acusaron una simulación de Morena para apoderarse de las instituciones de justicia con fines políticos. Por su parte, el colectivo Fiscalía que Sirva, integrado por más de 200 organizaciones civiles, señaló que la actual administración puede crear junto con la ciudadanía una Fiscalía General capaz de enfrentar la impunidad y la corrupción. En el tema de la reducción de los sueldos a ministros y jueces sigue la discusión. El Poder Judicial de la Federación ha dado a conocer que por lo menos ahorrarían 5,000 millones de pesos para el presupuesto del 2019 con el objetivo de ajustar su gasto a las medidas de austeridad anunciadas por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dichas medidas de ahorro no contemplan tocar los sueldos de jueces y ministros y magistrados. Entre las acciones solo se contempla la reducción de gastos protocolarios, congresos, convenciones, viáticos, pasajes, actividades culturales y disminución en la compra de vehículos. Por su parte, el presidente López Obrador recalcó ayer que el tema de la austeridad no es una ocurrencia y bajar el elevado sueldo de los ministros de la Corte es un asunto de principios, no de negociación. Luego de que la mayoría de los tenedores de deuda del nuevo Aeropuerto Internacional de México rechazaran la oferta inicial del gobierno para recomprarles bonos, la Secretaría de Hacienda les mejoró las condiciones. La nueva propuesta ahora es pagar $1,000 por cada 1,000 que se tengan en los bonos, más lo devengado y no pagado. El anterior ofrecimiento era de $900 por cada 1,000. También modificó los incentivos a quien no venda y acepte cambios en las condiciones de los contratos. La pregunta es: ¿de dónde sale todo ese dinero? Y miren, una discusión de altura, sin duda, en la Cámara de Diputados, que es de verdad, en la Cámara de Senadores, perdóneme, que es ya una cosa. Está ahí Salgado Macedonio, está Manuel Añorbe, y que ningún chile les embona. Una cosa de verdad fina y elegante, ¿no? No tiene usted idea en qué se ha convertido la Cámara de Senadores. Albures, señalamientos, 66 votos a favor y 44 en contra, 2 abstenciones. Ayer en el Senado se aprobó la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, conocida como la Ley Taibo, la cual permite que alguien no nacido en México pueda dirigir alguna de las 183 paraestatales en el país, lo cual le permitiría al escritor español naturalizado mexicano Paco Ignacio Taibo II encabezar el Fondo de Cultura Económica. Esto ocurrió en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. 4 sujetos, por lo menos uno de ellos visiblemente armado, asaltaron a comensales y empleados de una taquería. Los rateros tomaron al menos 2 minutos para atracar a los clientes y al final, por si fuera poco, el sujeto armado disparó hacia el techo del establecimiento. Más adelante le tenemos completa la historia de esta pesadilla. Todavía se siente, vea nada más, se siente macho. Pinche gente. Impresionantes imágenes del momento justo en el que se registra una serie de explosiones de pirotecnia en Tequisquiapan, Querétaro, como parte de las fiestas patronales de la comunidad de Fuentezuelas. Hasta el momento se habla de al menos 8 muertos y más de 50 heridos. Le tenemos la crónica completa también más adelante. No, vente. Vámonos.
La futura ministra del Brasil, Damares Alves, dio a conocer que buscará prohibir el aborto en caso de violación. Su propuesta define que el feto es un sujeto de derecho y por eso tiene derecho a la vida, de modo que prohibirá el aborto bajo cualquier circunstancia. Además, dejó en claro que la aprobación del Estatuto del Nacimiento será prioridad para el gobierno de Jair Bolsonaro. En Brasil, la interrupción del embarazo es permitida en caso de riesgo de vida de la madre, gestación causada por violación y cuando el feto tiene malformaciones. La policía de Australia dio a conocer que 2 hombres usaron una excavadora robada para derribar la pared de un banco, causando daños significativos tanto en el edificio como en un cajero automático. Ambos sujetos robaron una serie de cajas de efectivo antes de huir de la escena, según las autoridades. En Indonesia, una fuerte tormenta provocó que el techo de un restaurante se volara debido a las fuertes ráfagas de viento. En la imagen se observa cómo los comensales escapan mientras el techo vuela. En Yakarta también hubo daños en edificios y se cayeron varios árboles. Amigos, amigas, bienvenidos esta mañana a Imagen Espectáculos. Yo les cuento que el cantante Luis Miguel fue abucheado durante su última presentación del año en el Coloso de Reforma. Es que sus fans aseguraron que el Sol salió a cantar en estado inconveniente. Pues no se le entendía nada de lo que decía. Además, señalaron que el show inició con un retraso de más de 1 hora, situación que le valió una rechifla. Los fans arremetieron contra la cuenta de Twitter del lugar exigiendo el reembolso de sus boletos. Y cambiando de tema, la guapa actriz y modelo británica Amy Jackson es una de las más activas en Instagram. A menudo comparte sexys fotos que por supuesto presumen su sensualidad y sus fans no dejan de admirarla. Comenzó su carrera como modelo desde los 16 años y sus más de 6 millones de seguidores a diario le escriben cientos de halagos. ¿Y a quién no le gustaría poder volver a ser niño y encontrar en algo tan simple, volverlo algo tan divertido? Mire usted, se volvió viral este video donde los niños únicamente juegan a no mojarse debajo de una fuente. Pero al parecer los 3 últimos no lo lograron. ¿Qué tal? Qué divertido. Nuestro rifado del día es muy joven y tiene por objetivo transformar la realidad de millones de otros jóvenes. Este es un avance de su labor. Mi nombre es Miguel Ángel Trinidad Rodríguez, tengo 21 años y estoy estudiando la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Tengo un proyecto que se llama Movimiento del Cambio Positivo Mocapo, que tiene como misión encontrar el talento de los jóvenes. De Mocapo se derivó el proyecto Educación por México, que tiene como objetivo erradicar la deserción escolar en México. He llegado a dar cursos y talleres por todo el país. Además me ha llevado a representar a México en la Alianza del Pacífico en Colombia, en la CEPAL en Chile. Mi mamá y mi papá me dijeron que tenía que ser diferente a los demás, que tenía que ser el mejor. Y después de todo eso me di cuenta que tenía que generar un cambio para todos los jóvenes, que son muchos, 33 millones en este momento. Parece que el episodio Taibo está por concluir y de manera exitosa para el escritor, a pesar de las desafortunadas declaraciones que hizo hace un par de semanas. El Senado dio luz verde a la llamada Ley Taibo, es decir, a la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Esta reforma elimina el requisito de que solo mexicanos por nacimiento puedan dirigir algún organismo paraestatal considerado estratégico. Si la Cámara de Diputados también aprueba la reforma, el escritor Paco Ignacio Taibo II tendría puerta abierta para encabezar el Fondo de Cultura Económica. Hasta ahora la ley se lo impide por haber nacido en España y ser mexicano por naturalización. El nombramiento del escritor ha estado envuelto en controversias, más después de que Taibo hiciera una declaración polémica en contra del Congreso.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto que estén amaneciendo bien informados aquí, por supuesto, en Imagen Noticias con Francisco Sea. Ayer a través de nuestras redes sociales le preguntamos quién debe ser responsable en el combate a la corrupción. El resultado se lo comparto, el 47% dice que el gobierno y el 53% que los ciudadanos. Pues órale, vamos a ponernos las pilas, ¿no? No, nada más es responsabilidad del gobierno. Hoy nuevamente, antes que otra cosa suceda, síganos en redes sociales, en Twitter e Instagram, @Imagen Sea, y en Facebook, Imagen Noticias con Francisco Sea. Hoy queremos saber qué opina. ¿La reforma educativa debe cancelarse o debe replantearse? Nuestras opciones, por supuesto, cancelar, replantear. Y nuestro hashtag es Abre los Ojos. Lo invito a participar durante todo el día utilizándolo. Quédese con nosotros, tenemos toda la información. Hacemos una pequeña pausa, pero antes un avance. La ley orgánica de la Fiscalía General de la República parecía dormir el sueño de los justos. Durante 4 años estuvo en la congeladora de la Cámara de Diputados. Ayer por fin fue aprobada por los legisladores en medio de un candente debate. Más adelante le tengo la información completa. Voz, sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales, músico que canta, opinión, fama o rumor, precepto o mandato del superior. El 12 de diciembre de 1915, hace 103 años, nació un cantante cuyo apodo ya dice bastante: La Voz, Frank Sinatra. Dentro de su legado está su versión, tal vez la más conocida, de la canción My Way. ¿Cuál habrá sido su influencia que en el terreno de la política, la doctrina Sinatra fue el nombre que el gobierno soviético de Mikhail Gorbachev usaba para describir su política de permitir a los países del Pacto de Varsovia resolver sus asuntos internos y fijar su evolución política? Como cada año, las primeras horas de este 12 de diciembre se llevarán a cabo las tradicionales mañanitas, bueno, ya se llevaron a cabo las tradicionales mañanitas de la Virgen de Guadalupe desde la Basílica del Tepeyac, donde miles de fieles, millones de fieles católicos ya estaban esperando el momento con mucho fervor. Hasta la madrugada las autoridades reportaban un aforo de más de 10 millones de personas, que obviamente no están en ese momento todas juntas, sino que han ido y han salido, visitan a su madre, porque además, así se lo puedo decir, van a felicitar en su cumpleaños, según una encuesta que está reflejada en un libro que se llama La Virgen de Guadalupe, de Helio Masferrer, un sociólogo de la religión. Aproximadamente más del 70% de la gente encuestada que va un 12 de diciembre no va a pedir nada, simple y sencillamente va a felicitar a su madre. Imagine de verdad el amor, el cariño por la Virgen de Guadalupe. Hoy las redes sociales, desde los más fifís hasta los más fofós, o de como usted quiera llamarle, pues todos tienen una estampita, una imagen, un agradecimiento a la morenita del Tepeyac.
ya se lo decía, en este país puede haber fifís, puede haber chairos, puede haber morenistas, priistas, panistas, perredistas, puede haber incluso judíos guadalupanos, pero todos de verdad en eso estamos unidos, en la Virgen, en el cariño a la Virgen de Guadalupe. Mire que si hay judíos guadalupanos, yo conozco 2 por lo menos. Precisamente en la Basílica de Guadalupe está mi compañero Efraín Argüelles, quien nos tiene todos los detalles de la llegada de miles de peregrinos. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Paco. Buenos días. La Ciudad de México amanece con 7 grados en la temperatura. Es una mañana relativamente fría, pero el frío no representa un obstáculo para que millones de peregrinos continúen arribando hasta el Cerro del Tepeyac y rendirse ante los pies de la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. El último reporte por parte de las autoridades de gobierno central señalan que son 10.600.000 los peregrinos que han llegado hasta el momento y se espera el arribo de por lo menos 3 millones más a lo largo de este día y por supuesto el día de mañana. Pero ¿cómo han transcurrido estas horas, Paco? ¿Qué fue lo que se registró en este lugar? Hicimos una crónica de lo que encontramos. Si te parece, vamos a ver. Dicen que la fe mueve montañas. Sin importar la distancia o las condiciones de clima, miles de peregrinos como cada año arriban a la Basílica de Guadalupe. Desde los primeros minutos de este martes, los fieles comenzaron a llegar al Cerro del Tepeyac, con un solo objetivo: rendirse ante los pies de la Virgen Morena, para agradecer por la salud, la familia, la vida y la economía. Simplemente venir a agradecer a la Virgen, pues que nos ha dado mucho sin darle nada. Simplemente eso, porque todos piensan que nada más se le pide favor, pero del hecho se le tiene que hacer una tipo ofrenda, pero pues no todos ven lo mismo. Por todo lo que nos da, por todos los beneficios que recibimos, sí, porque es la reina de México y ella se merece todo. ¿Alguna petición en especial este año? Siempre es salud, trabajo y lo demás viene solo. El señor Felipe realizó un recorrido de 19 horas del estado de Puebla al Cerro del Tepeyac. Con la Virgen sobre sus manos, porta una petición en especial. Yo vengo a pedir a la Morenita que acabe todo esto, ve los rateros que andan acá, vaya para acá la delincuencia, y yo quiero que la Morenita pues ponga en paz todo esto, porque pues en verdad ya no se aguanta, con todos esos rateros. Las autoridades implementaron el operativo Basílica 2018, con la participación de 6,000 elementos policíacos de diferentes corporaciones, paramédicos de la Cruz Roja, Escuadrón de Rescate y Protección Civil. Personal de Profeco estará al pendiente para evitar abusos hacia los guadalupanos. Las autoridades invitaron a los peregrinos a no dejar abandonados a los perros. Decenas de ellos, año con año, son olvidados por sus dueños. Y también convocaron a no dejar basura en las calles. Paco, como podemos observar, los peregrinos continúan llegando sobre Calzada Guadalupe. En toda esta zona continúa todo este operativo especial por parte de las autoridades del gobierno central, trabajando en conjunto con el gobierno federal. Más de 6,000 elementos policíacos están en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, por supuesto por el arribo de los fieles. Esto implica realizar diferentes cortes a la circulación sobre Calzada Guadalupe, Calzada de los Misterios, algunos carriles laterales en todo este perímetro del circuito interior. Otro grupo de peregrinos, como podemos observar, Paco, también están descansando. Hay algo que nos llama la atención. Año con año se quedan tirados sobre las banquetas, sobre el arroyo vehicular también, toneladas de basura. Hasta el momento son 500 toneladas de basura que se han recolectado. Toda esta basura que muchas veces vienen dejando los peregrinos durante su trayecto para llegar a la Basílica de Guadalupe. Y también queremos pedirle precisamente a los peregrinos que piensan visitar la Basílica en las próximas horas, si vienen acompañados de sus mascotas, Paco, principalmente que traen a sus perros, que no los abandonen. Los perros los siguen, vienen caminando y llegando aquí los peregrinos simplemente toman algún autobús, se retiran de toda esta zona y decenas de perros son abandonados aquí en la vía pública, y esto por supuesto también genera molestia para los vecinos. Parte del panorama, el primer panorama que tenemos esta mañana, Paco. Vamos a continuar caminando con los peregrinos hasta llegar
al Puente Papal y más adelante tendremos un nuevo panorama. Oye, Fran, ¿no hay suficientes botes de basura o cuál es la razón por lo que haya montes de basura cada 2 metros? Son dos factores muy importantes, Paco. No hay suficientes botes de basura y también, por supuesto, al no haber botes de basura, no tienen la cultura los peregrinos de llevar todo su desperdicio en una bolsa y lo van dejando a su paso, como podemos observar. Como lo has mencionado, cada 2 metros, cada 3 metros hay estos montículos. Hasta el momento son 500 toneladas que se han recolectado y este es un tramo muy pequeño, Paco, pero más adelante en realidad hay basura en cada esquina y esto por supuesto genera molestia para todas las personas que viven en este perímetro, Paco. Y después de 487 años de conmemorar a la Virgen de Guadalupe, obviamente con una evolución evidente, no necesito explicarla, pero después de 487 años las autoridades todavía no sabrán cómo carajo de verdad poder poner botes de basura para que los peregrinos puedan no dejar este desastre que estamos viendo después de tantos y tantos años. Año con año es lo mismo y no aprenden. Así es, Paco, el llamado en este caso es para el gobierno central, pero también para la alcaldía Gustavo Amadero, poner botes para recolectar la basura y algo también que es sumamente importante, Paco, no existen los baños suficientes para que puedan llegar los peregrinos, por supuesto. No hay baños, son muy pocos los que están solamente en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, pero a lo largo de todo este recorrido no encontramos un solo sanitario y esto obliga también, por supuesto, a los fieles, a los peregrinos, buscar algún lugar donde esconderse y por consecuencia la molestia también para los vecinos de toda esta zona. Ojalá que para el aniversario 488 ya se avance un poquito. Gracias, Efraín. Vea nada más. De eso estaremos al pendiente. Un fuerte abrazo, Paco. Bueno, hoy, como le digo, se cumplen 487 años, de acuerdo con la tradición católica, de la última aparición de la Virgen de Guadalupe frente a Juan Diego, una historia que sostiene la fe de millones de personas. Así lo narra la historia católica. Diciembre de 1531, del día 9 al 12, 4 apariciones. Hace 487 años, la Virgen de Guadalupe hacía su última aparición frente a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. La madrugada de aquel 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda velocidad, buscando un sacerdote para su tío, pues se estaba muriendo. La Virgen salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. Juan Diego, avergonzado, le explicó la situación. Ella le dijo que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces le pidió recolectar varias flores con ayuda de su tilma y llevárselas al obispo Fray Juan de Zumárraga como prueba de su existencia. El templo que pedía la Virgen en el Cerro del Tepeyac habría de construirse. Se dice que en ese momento había 12 testigos del acontecimiento más el obispo. De ahí uno de los tantos enigmas que envuelven la imagen de la Virgen. Según el Centro de Estudios Guadalupanos de México, en los ojos de la Virgen, plasmada en la tilma de Juan Diego, puede apreciarse la presencia de 13 personas, que corresponderían a quienes aquel 12 de diciembre de 1531 atestiguaron el fenómeno. La Secretaría de Hacienda anunció una nueva oferta para los inversionistas del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que algunos rechazaran el ofrecimiento realizado el pasado 3 de diciembre. La oferta ahora es de $1,000 por cada $1,000 que se tenga en los bonos. Asimismo, se cambian los incentivos. Ahora se dará una comisión de $10 por cada 1,000 que hayan invertido, en caso de que los inversionistas decidan vender, y para los que no quieran vender sus bonos, pero que acepten los cambios en las condiciones del contrato, también van a recibir $10 por cada 1,000 de inversión. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 2.15%, Hong Kong sube 1.61%. En Europa, Londres gana 1.27%, París sube 1.37%, Frankfurt avanza 1.49%, Madrid gana 0.87%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 24.370.24 puntos, el Nasdaq 7.031.83 unidades, la Bolsa Mexicana 41.356.04 puntos.
los billetes. El dólar, 19 pesos con 65 centavos a la compra y 20 pesos con 50 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 59 centavos a la compra y 23 pesos con 16 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 51.53 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 60.21 dólares por barril. La mezcla mexicana, 52.34 dólares por barril. La inseguridad no cesa en el Estado de México, ni la nueva imagen ni el cambio de color en la policía estatal parece funcionar. En esa la tranquilidad de unos comensales, estaban comiéndose unos taquitos cuando 3 infelices desgraciados de estos asaltaron a los mismos. Ya regreso con esta historia y todavía el machote agarra y da un balazo. Ya de verdad, los quiero ver después, cobardes. La ley de remuneraciones de los servidores públicos sigue siendo tema y noticia. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió, contrario a lo que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los ministros perciben alrededor de 600,000 pesos mensuales. Dicen que no es cierto que ganen 600,000 pesos mensuales los ministros. Pues tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son 7 millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas, pero si no son 600,000, pues son 500,000, y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte. Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo señala que el Poder Judicial debe de atender la exigencia de la sociedad mexicana de transparencia y rendición de cuentas. Puntualizó que no puede estar en juego la autonomía e independencia de los jueces y sentenció que los juzgadores no deben de entrar a la arena política y tienen que confiar en sus derechos plasmados en la Constitución. La mejor defensa de los jueces es la prudencia y la dignificación de la tarea que tenemos encomendada, y en la reserva y discreción que imperan en nuestros actos. Es necesario evitar caer en cualquier provocación derivada de la agresión y de la crítica, por más injustificada que ésta sea. Por supuesto que este es un asunto grave, ¿no? Que habla de 3 poderes que deben de ser independientes, y creo que es el peor de los escenarios, el que haya un ataque de un poder al otro, y se trata del Ejecutivo en contra del Legislativo y en contra a veces también del Judicial, como en este caso, y el Judicial que responde. Me parece que hay que serenarse, hay que ver las cosas en su justa dimensión y hay que ver de qué forma también el Poder Judicial, que a veces ha dejado mucho que desear, eso también hay que reconocerlo, independientemente de que a veces también ha tomado buenas determinaciones
discriminaciones y hay jueces no solo justos, sino jueces honrados, pero hay que ver de qué forma se puede ahorrar precisamente para que todos estén tranquilos, todos estén contentos y en sintonía con este plan de austeridad republicano que por supuesto nos hace mucha falta. En su proyecto presupuestal para el 2019, el Poder Judicial de la Federación prevé un ahorro de 5,000 millones de pesos, esto con el objetivo de ajustar su gasto a las medidas de austeridad anunciadas por el ministro presidente Luis María Aguilar desde mediados del año. Se trata de reducción en gastos protocolarios, congresos, convenciones, viáticos, pasajes, actividades culturales y disminución en la compra de vehículos. Sin embargo, dichas medidas de ahorro no contemplan tocar los sueldos de jueces, magistrados y ministros. El proyecto de austeridad de López Obrador no solo incluye magistrados, ministros y también jueces, sino también en la Secretaría de la Defensa Nacional hay quienes ganan más que el presidente. Sin embargo, ellos sí aceptaron reducir su sueldo. De acuerdo con la tabla de haberes del personal militar en la Sedena, existen 220 generales, 45 son de división, 175 de brigada que percibirían un salario mensual de 108,000 pesos. Por ejemplo, un general de división, el grado más alto, percibe un salario neto de 129,489 pesos, mientras que un general de brigada gana mensualmente 115,000. Estos dos grados serán los únicos que se verán afectados por la iniciativa de ajuste salarial de la nueva administración. Y ganó la llamada Ley Taibo. Fue cuestión de que pasaran solo 2 semanas de las desafortunadas declaraciones del escritor para que éste pueda asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica. Vean nada más el nivel del debate. Félix Salgado Macedonio, que bueno, pues yo no sé por qué él puede reivindicar a un escritor. No le hagas un favor, Félix. ¿No? Todos nos acordamos del Armadillo, de cuando saliste en la película y de cuando estabas ahogado en la pozolería. No te hace ni más bueno ni más malo, pero creo que eso de andar peleándose como si estuvieras en la pozolería en la Cámara de Senadores, no nos gusta a los ciudadanos, ¿no crees? ¿Quién se chingó al peje ayer en el debate? Claro que sí, y nos los vamos a chingar en la elección, porque vamos a trabajar duro, que se oiga bien y fuerte. Esta coalición va a gobernar este país porque tenemos al mejor candidato a la presidencia. Sin palabras. Ningún chile les embona. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? No, permítame. ¿Quién dijo esto? El señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. No lo estoy diciendo yo, porque yo no soy lépero como él. Yo soy lépero. Paco es lépero. Nada más que la diferencia entre Paco Ignacio Taibo y Enrique Peña Nieto es enorme, es abismal. Paco Ignacio Taibo es honesto. ¿Quieren que les siga? ¿Qué significa doblada? ¿Alguien puede descifrarlo? A ver, cabeza de vaca, ¿tú sabes qué es eso? ¿Sí? ¿Alguien que sepa descifrar eso? A ver, Moreno Valle, ¿qué pasó en Puebla? ¿No metieron una votación doblada? ¿Cómo se llama el rancho del señor Andrés Manuel López Obrador en Tabasco? Pregúntele a él. Se llama La Chingada. No. O sea, que no se sorprenda que es muy diferente meterla doblada a chingar. Nada. Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. ¿Qué opina usted? Esta es nuestra Cámara de Senadores. Y que de verdad qué bueno que estaba la música de Looney Tunes. Deberían de haber puesto la música del Circo Atay de Hermanos. De verdad, esto es lo que nos merecemos los mexicanos. Pueden discutir lo que quieran. No me asusto de nada. Es más, yo soy bastante lépero, como diría el señor Félix Salgado Macedonio, que es bastante más lépero que todos los que mencionó. Pero de verdad, esto es lo que nos merecemos. Este es el nivel que queremos en la Cámara de Senadores. Cuando el país está cayendo a pedazos, estos señores están discutiendo que se la metí doblada, que la chingada y no sé qué. Ni siquiera sabrán. Habrán leído El laberinto de la soledad de Octavio Paz, en donde viene precisamente cuál es el significado de chingada. ¿Tendrán de verdad la cultura, el acervo cultural para poderlo descifrar? De verdad. O sea, Félix, Xóchitl, por Dios.
O sea, qué pena y qué vergüenza. Pero bueno, ni hablar, es lo que hay. Y mire, le tenemos más información. Y mira, los ciudadanos, desgraciadamente, pues sí, nos la siguen haciendo, si no es por utilizar los términos taiboanos, que nos la metieron doblada, pero los ciudadanos nos sigue pasando todos los días, independientemente de los discursos y la austeridad y las nuevas estrategias de seguridad de los ciudadanos, nos sigue pasando todos los días, nos siguen asaltando. De nuevo, las imágenes que se han vuelto tan comunes. Una cena convertida en un trago amargo, unos taquitos nada más. Un nido de ratas. Y todavía, vean nada más la escena del final, en donde el tipo macho, asaltante, da un disparo al techo. ¡No me vean! ¡Ay, asqueroso! Pero... Lo que pareciera una tarde tranquila en una taquería se convirtió en minutos de terror cuando 4 sujetos armados irrumpieron en una taquería ubicada en la avenida López Mateos y Clavel, en el municipio de Nezahualcóyotl. Tuvo un asalto en la taquería de aquí de la López y Clavel. Pues no se ha escuchado muchos rumores más que lo que se ha visto en redes sociales. En un video difundido a través de las redes sociales se puede observar cómo primero pasan los sujetos armados frente a la puerta y amagan a uno de los meseros y lo obligan a entrar al establecimiento, en donde otro de sus compañeros iba a salir y es obligado a entrar. Con los rostros cubiertos con chamarras, algunos con pasamontañas y otros más con el rostro descubierto, empezaron a despojar a los comensales de sus pertenencias e incluso golpean a un mesero que caminaba por el lugar. Antes de irse, un hombre con chamarra gris y el rostro descubierto regresa y hace un disparo al aire. Los empleados del lugar no dieron su versión de los hechos ante posibles represalias, mientras que los vecinos tienen miedo de ir a los restaurantes de la zona, pues ni ahí están a salvo de la delincuencia. No, pues se va a salir uno con miedo, no va a querer ni uno ya ni regresar a esos lugares porque va a tener el miedo de que lo vayan a asaltar. Ante ello piden mayor seguridad. Que hubiera un poquito más de seguridad para los que están, pues para los que trabajan de noche, para los establecimientos y los comerciantes. Las autoridades municipales aseguraron que ya la Fiscalía de Justicia del Estado de México lleva a cabo las investigaciones de manera conjunta e incluso ya se entregaron los videos de las cámaras de seguridad que hay en la zona para tratar de dar con el paradero de los asaltantes. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Buenos días, amigos, amigas. Ya miércoles, ombliguito de semana y como siempre les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que The Avengers Endgame, cinta del universo Marvel, llegará a las salas de cine en abril de 2019. Fue grabada en su totalidad en el formato IMAX. Esto con el objetivo de brindarle a los asistentes la mejor calidad del cine. El público podrá disfrutar hasta un 26% más de imagen, mejorando la calidad visual y de sonido en comparación con las salas estándar. Esto permitirá que las imágenes con claridad pristina llenen toda la pantalla, desde el momento en que comience la película y hasta ver el último crédito. Y todavía hablando de superhéroes, el tráiler de Spider-Man Lejos del Hogar se estrenó en exclusiva durante la Comic-Con Experience de Brasil el pasado fin de semana. Los afortunados que pudieron verlo destacaban algunos detalles impactantes. Tras el clip ya se conocen más detalles de esta cinta. Gracias a la sinopsis oficial, los fans tendrán que esperar hasta el estreno, que es en julio del 2019. Y del cine a la televisión, el actor Charlie Sheen dio a conocer que celebró un año de mantenerse totalmente sobrio. A través de su cuenta de Twitter compartió la imagen de una moneda negra con dorado de Alcohólicos Anónimos como recuerdo de su batalla contra las adicciones durante más de una década. Hace unos años fue diagnosticado con VIH positivo e hizo pública la noticia en el 2012. Y ahora cambiando de tema, tras la abrupta salida de Kevin Hart como anfitrión de la ceremonia número 91 de los premios Oscar por unos tweets homófobos que publicó hace años, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas contempla no contar con ningún presentador durante la gala. Imagínense nada más, la junta de directivos de la academia, que también están considerando un monólogo de grupo, se reunió este martes para dar sus opciones y tomar una decisión, la cual será dada a conocer en unos cuantos días, así que estaremos pendientes.
Con casi 5 años de retraso legislativo, este martes fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. No faltaron los señalamientos de la oposición, que se trata de un fiscal carnal y un coordinador general con enormes facultades. Los opositores acusaron una simulación de Morena para apoderarse de las instituciones de justicia con fines políticos. Estamos, pues, en condiciones de aprobar una minuta que prioriza la estructura operativa sobre la burocrática, establece un modelo flexible de investigación, elimina las malas prácticas y establece un servicio de carrera para todos los miembros de la Fiscalía, cuestiones que redundan en el fortalecimiento de las capacidades de investigación. Por su parte, el colectivo Fiscalía que Sirva, integrado por más de 200 organizaciones civiles, señaló que la actual administración puede crear, junto con la ciudadanía, una Fiscalía General capaz de enfrentar la impunidad y la corrupción. Destacó que el nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica para que la transformación de la PGR ofrezca una justicia confiable. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició el análisis de la reforma que crea la Guardia Nacional, la cual en primera instancia estaría conformada por Fuerzas Armadas y Policía Federal. En ese sentido, Jan Yarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó a los diputados de los riesgos de crear la Guardia Nacional, al señalar que desde el 2006 se acreditó el fracaso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La Guardia Nacional, tal como se propone, constituiría una extensión del uso del paradigma militar en la seguridad pública y, de ser así, ¿cómo se podría justificar dados los resultados decepcionantes de la utilización de las Fuerzas Armadas hasta la fecha? Sí tenemos que compartir con el honorable Congreso nuestra preocupación que una decisión de reemplazar la Corporación Federal Civil por una nueva corporación de carácter militar, además a través de un cambio constitucional, podría ser irreversible. El tema de la inseguridad es uno de los principales problemas a resolver por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma para ampliar la extensión de dominio, con lo cual el Estado podrá apropiarse de bienes inmuebles que estén relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos. En Sao Paulo, Brasil, un hombre asesinó a tiros a 4 personas que estaban en una misa en el interior de la Catedral Metropolitana de Campina, después para suicidarse en el altar. Durante los hechos, al menos 3 personas resultaron heridas. Según fuentes oficiales, testigos dijeron haber escuchado entre 20 y 30 disparos antes de ver una multitud huyendo del templo. En Francia se registró un tiroteo en la ciudad de Estrasburgo, el cual dejó 4 muertos y al menos 13 heridos cerca de un mercado navideño mundialmente famoso. Tras los hechos se generó un despliegue de extensas medidas de seguridad y la búsqueda del agresor, quien sigue prófugo. Fiscales franceses dijeron que se abrió una investigación por terrorismo, aunque las autoridades no dijeron cuál puede ser el móvil de la matanza. Y mire, precisamente los líderes demócratas del Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Vamos a ir primero a estas imágenes que tenemos de París. Le quiero comentar precisamente qué son estos señores, los chalecos amarillos, y qué es lo que piden. En un momento dado, al principio, salieron a la calle protestando por un impuesto a la gasolina que el mismo Emmanuel Macron había propuesto para tratar de privilegiar de alguna forma, pues, todos los cambios a tecnologías o a gasolinas limpias. Después de eso, cuando se echa para atrás Macron, esta gente ya estaba en la calle y estaban ya también protestando, incluso porque no les gusta el nivel de vida que tienen, no les gusta tampoco, por ejemplo, otra de las cosas importantes, que no pueden pagar las cuentas, que no tienen una buena vivienda. Usted ve que uno de sus principales objetivos es el Arco del Triunfo. Ahí estábamos viendo un cerco de policías que estaban tratando de replegar a los manifestantes y también ahí usted ve los agujeros que había porque estos señores empezaron a quitar adoquines. En general la protesta no es violenta, pero hubo gente que se aprovechó de esto para el saqueo. Algunos restaurantes que estaban en las calles aledañas, los cuales rompieron los cristales, se metieron, sacaron la caja registradora, la dejaron ahí encima del piso, quemaron y vandalizaron algunos automóviles, se enfrentaron aventándole piedras a la policía. El problema aquí es que no hay una cabeza definida de este movimiento, no se sabe con quién se pueda negociar,
porque la gente está saliendo de forma espontánea a las calles a través de convocatorias en las redes sociales. Ahí está el cajón de la registradora que le digo, un restaurancito, no se cree que era una cosa lujosa, ahí junto también otro pequeño restaurante, pues bueno, y ni siquiera, esas son jardineras de las que están afuera también de los hoteles y los restaurantes, y estos locos le pusieron ahí un spray a ver si explotaba. Esa es una de estas camionetas repartidoras de Renault que todavía traía algunas cosas adentro, de gente trabajadora. Ese es también, ven además cómo está derretida la puerta del calor intenso que tenía. Es de verdad una protesta muy impresionante. La policía francesa fue en un momento, pues se fue con mucho tiento, pero utilizaron una gran cantidad del gas lacrimógeno, que es precisamente los efectos que tengo en este momento. Usted podía ir caminando y pateando los botes de gas lacrimógeno, y en las calles aledañas, ahí es en donde se daba el problema. Había un pequeño enfrentamiento racial que no fue la marca de esta manifestación, porque se pelearon poco. Esa es otra de las cosas. De todas las religiones, de todas las razas están en la calle, y la policía aprovechaba las calles aledañas en donde ya estaban saliendo los manifestantes para fustigarlos, para desnudarlos y para agredirlos. Y esto también es parte de lo que está sucediendo allí en Francia, un movimiento que es difícil de parar porque no hay forma de negociar. Vamos a un resumen de información. La ley de remuneraciones de los servidores públicos sigue acaparando espacios. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los ministros perciben más de 500,000 pesos mensuales. En su proyecto presupuestal para 2019, el Poder Judicial de la Federación prevé un ahorro de 5,000 millones de pesos. Esto con el objetivo de ajustar su gasto a las medidas de austeridad, pero no contemplan tocar los sueldos de jueces y ministros. El Senado aprobó la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, conocida como Ley Taibo, la cual permite que alguien no nacido en México pueda dirigir algunas de las 183 paraestatales en el país. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Tras más de 4 años de haberse estancado en el Poder Legislativo, partidos opositores acusaron una simulación de Morena para apoderarse de las instituciones de justicia con fines políticos. El 12 de diciembre de 1905, hace 113 años, nació el cantante y compositor yucateco Guti Cárdenas. Desde los 15 años incursionó en la composición. Su canción más reconocida es Rayito de Sol, basada en un poema de Emilio Padrón López. Una de sus primeras obras, y también de las más exitosas, fue Flor, un tema que expresa el cariño inocente y la ternura de un joven y su primer amor. Tristemente, como suele ocurrir, se trató de un amor fugaz, pues la niña a la que Flor iba dedicada se fue a estudiar a Canadá por orden de sus padres, y Guti nunca volvió a verla. Flor se llamaba, Flor era ella. Y es miércoles de Juan Ignacio Zavala, quien saludo con mucho gusto. Licenciado. ¿Cómo le va? Dígame, licenciado. ¿Cómo te fue por allá con los chalecos? Pues ando gaseado. Pues ando gaseadón. Sí, es muy impresionante cómo en países con una democracia muy sólida, las fuerzas del orden arremeten duro, ¿eh? Lo que pasa es que además estaban cometiendo delitos, ¿eh? Sí, esa es la realidad. sí, O sea, estaban cometiendo delitos, estaban saqueando comercios. Aquí multarían a los policías. ¿Sabes? ¿Cómo? O sea, sí. No, aquí además, una de las cosas que veías, ellos tienen un protocolo de actuación. Y su protocolo está dentro de la ley, cosa que a nosotros nos falta. En el momento en que les dan 3 advertencias, esta es la Guardia Nacional, primera advertencia, segunda advertencia, y gas y tal, y el que se pase. Aunque claro, también el movimiento es muy sorprendente, ¿no? Platicábamos con quién dialogas, no hay cabezas visibles, es realmente una de estas productos natos. Claro. Y claros de las redes sociales, ¿no? Además, mucha gente decía, no, es que está detrás Marine Le Pen. No es cierto, ¿eh? No tiene la capacidad de convocar a ese tipo de gente. Ese tipo, y más bien es un, digamos, sí hay algo de su votante afuera, ¿no? De provincia, antiinmigrante, etcétera, pero son los propios suburbios ahí parecidos los que están encima de la ciudad. Tú ¿no? veías a los manifestantes y había marroquíes, había lo que tú me digas. Sí, pues bueno, ahora sí que el costo de la vida une a todos, ¿no? Sí.
Estoy totalmente de acuerdo. Y aquí el costo de la vida también está siendo un problema entre la Suprema Corte de Justicia y Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas? A mí me parece que es muy peligroso este conflicto, Juan. Sí es peligroso, pero digamos, creo que cada poder está incumpliendo cosas, ¿no? O sea, todo empieza con un poder legislativo que no sabe legislar. O sea, sacan una iniciativa de hace más de 10 años y tal cual la votan y la mandan. Entonces, bueno, obviamente algo que sucedió hace 10 años no se ajusta a la realidad actual. Entonces, ahí hay un problema. Ahí empieza la ilegalidad de una ley, ¿no? Y así la mandan. Entonces, pues tienen razón los que hacen la acción de inconstitucionalidad. De ahí el poder judicial, que bueno, yo creo que tiene muchas cosas que arreglar en términos de gasto también. De gasto, de nepotismo, sueldos, etcétera. Bueno, también al parecer hay un exceso de sus facultades. De sus facultades para suspender la porque acción de la ley, ¿no? La acción de constitucionalidad no trae aparejada una suspensión provisional. Así es, pero todo esto se da en un momento en que va a haber una sucesión en la Corte y hay un enfrentamiento directo con otro poder, con el Ejecutivo. Entonces el Poder Judicial también está atrapado, ¿no? Claro. Tiene al Legislativo y al Ejecutivo encima de él. No de manera, digamos, muy decente ni muy limitada, sino que le están haciendo una campaña en contra. El agravio es constante, es algo que no sucedía en México, pero es parte de los cambios también, digamos. Hay que entender que las relaciones van a ser completamente distintas. Que no se quieren adaptar al nuevo paradigma. Al nuevo paradigma. ¿Quién dijo eso? Bueno, ahorita lo vamos a oír otra vez, pero yo creo que más que eso, digamos, sí debe haber posibilidad de que cada quien, como lo dijo el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, pues pueda ajustarse con autonomía, ¿no? Este es otro poder. Si empieza a traslaparse los poderes de nuestro sistema, que más o menos va ahí medio funcionando, o teóricamente tiene un sustento, pues va a tronar. Entonces yo sí creo que si cada poder hiciese lo que tuviera que hacer, si los legisladores, en vez de estar buscando revancha, legislaran, acabas de presentar el tipo de debates que se dan en la Cámara Alta. ¿no? Imagínate. Imagínate la Cámara Baja, lo que sucede, si ellos se dedicaran a legislar, precisamente si contrataran unos asesores, porque se ve que no saben legislar, que le dijeran, esto tiene que ser así, asado. Si el Poder Ejecutivo, en vez de decir, vas a ganar 108,000 pesos, ¿por qué? Nunca han dicho por qué. O sea, ¿en base a qué? Sí, o sea, si es mucho, poco, si es el de un directivo, de un gerente, cuáles son los tabuladores, o sea, ya no es... Esto no es una abarrotes donde digas vas a ganar 20, ¿por qué? Porque yo gano. Porque si todos se van a ajustar a lo que gana el presidente, imagínate que llega un presidente que es millonario y dice, yo voy a ganar 10,000 pesos. Que lo puede hacer Trump, por ejemplo. Pues, o Slim, ¿no? Sí. Bueno, que tocó madre, lo que sea. No, lo del Trump, pero lo bajas y entonces, ¿qué sucede? Entonces son leyes hechas por capricho, declaraciones hechas por capricho. Y creo que el país, en eso, la Corte tiene razón. Sí. No se puede designar así los sueldos de los funcionarios públicos. A mí me parece que están hechas con un gran desconocimiento. Exacto, porque tú puedes decir, yo voy a ganar tanto, muy bien, señor presidente, qué bueno, pero fíjese que el señor director de esto, que requiere tal preparación, tales son sus responsabilidades, cada firma que hace puede acabar en la cárcel, cosas que no le van a pasar al presidente, nunca, ¿no? Puede suceder. Entonces, pues los costos son diferentes en cada puesto. Claro, eso que diga el Poder Judicial, yo gano cientos y tantos miles de pesos para no corromperme, bueno, tampoco me parece que deba ser la justificación de un sueldo elevado. Me parece que puede tener otras justificaciones, me parece que es correcto. Entonces, bueno, estamos ahí en un conflicto entre poderes que quizás debiese darse, como se está dando, como parte del cambio que quería la gente, ¿no? A mí me parece extraordinario que se dé este debate. Sí, pero sí, lo que no sí vale parece... la pena, pues. Sí, o sea, algo bueno va a salir, exactamente, me parece extraordinario. Lo que no me parece bien son las amenazas, ¿no? Así es. Eso me parece verdaderamente triste. Y bueno, el principal amenazador de este país se ha vuelto Félix Salgado Macedonio. Sí, o sea, ya hasta Fernández Noroña lo vimos en el Teletón, ¿no? Y este señor anda desatado, el de la pozelería y el armadillo, ¿no? Sí, se tranquilice. O Monreal mismo, ¿no? Yo creo que precisamente el lenguaje de las amenazas es el que no... Ese es el que no va. El que no va. Y creo que es parte de una clase política que tiene, que está incrustada en Morena y que gusta de la amenaza. Ya Salgado dijo que iba a desaparecer los poderes en los estados. No, ya se siente virrey, o sea, se siente vicepresidente. Así es, digamos, eso es lo que lo vuelve lamentable y vuelve todavía más rijoso
el ambiente. Claro. Sí, porque en ese sentido pues la gente no aguanta los insultos y se van para adelante. Pero en fin, creo que la Corte también está en un momento de quiebre, ¿no? Sí tiene que cambiar. Tiene que cambiar y además de todo me parece que no lo vieron venir desde la elección de Luis María Aguilar. O sea, no vieron qué es lo que iba a pasar en el país. Creo que no se adelantaron con visión. No, yo creo que, digamos, siendo un poder independiente, pues jamás pensaron que hubiese una amenaza. Digamos, nadie pensó, ni López Obrador, ni Moreno, ni nadie, que iban a tener esa mayoría y ese poder tan aplastante, ¿no? Había un poco más esta idea de que incluso el propio presidente López Obrador iba a gobernar como gobernó en el Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que sabe que acabe, ¿no? En Ciudad Sheinbaum, yo no sé qué va a acabar, que usaba mucho decreto, no pasaba por el legislativo. Utilizaba los bandos, la figura de los bandos. Exacto, y no pasaba por el legislativo, se pensaba que iba a ser así, pero ahorita ante estas mayorías avasallantes y amenazantes, creo también que el Poder Judicial hace muy bien en defenderse. Porque ¿qué hay? También estamos oyendo al presidente de la República decir que va a poner a consulta si se le hace justicia a quién sabe quién y a quién sabe quién no. Eso no puede pasar. Claro, ¿no? Eso no debe suceder, ¿no? Eso no es viable. Entonces, digamos, necesitamos que los poderes sean realmente poderes, necesitamos que sí se entiende que tengan una mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, los de Morena, y que fortalezcan a su presidente, al gobierno que representan, pero que también den unos giros de independencia porque representan un poder. Muy bien, pues Juan Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Licenciado. Licenciado. Dígame, licenciado. Y bueno, que le vaya bien, licenciado. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ministros de la Corte son los servidores públicos mejor pagados del mundo e insistió en que perciben un sueldo cercano a los 600,000 pesos mensuales, incluyendo salario, prestaciones, y dijo estar abierto al debate y confirmó también su asistencia al informe de labores que ofrecerá el presidente de la Corte. Mientras tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo, consideró que el Poder Judicial debe de atender la exigencia de la sociedad mexicana de transparencia y de rendición de cuentas. El ministro puntualizó que no puede estar en juego la autonomía e independencia del Poder Judicial. Pardo Rebolledo expuso que los juzgadores no deben de entrar a la arena política y tienen que confiar en sus derechos plasmados en la Constitución. Añadió que la mejor defensa de los jueces es la prudencia y la dignificación de la tarea que tienen encomendada. En su proyecto presupuestal para 2019, el Poder Judicial de la Federación prevé un ahorro de 5,000 millones de pesos. Esto con el objetivo de ajustar su gasto a las medidas de austeridad anunciadas por el ministro presidente Luis María Aguilar desde mediados de año. Se trata de una reducción en los gastos protocolarios, congresos, convenciones, viáticos, pasajes, actividades culturales y disminución en la compra de vehículos. Sin embargo, dichas medidas de ahorro no contemplan tocar los sueldos de los jueces y de los ministros. Tras 5 años de promulgada la reforma para transformar a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General, finalmente los diputados aprobaron la ley orgánica para reglamentar la organización y funcionamiento de este órgano público. Con 341 votos a favor, 319 en contra y una abstención, se aprobó en lo general la estructura de la Fiscalía, cuyo titular deberá de ser designado por el Senado para un periodo de 9 años. Los votos en contra fueron del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. El PRI alertó que se abría la puerta a un fiscal sin autonomía del Poder Ejecutivo, pero avaló la minuta enviada al Senado. Por su parte, el colectivo Fiscalía que Sirva, integrado por más de 200 organizaciones civiles, señaló que la actual administración puede crear junto con la ciudadanía una Fiscalía General capaz de enfrentar la impunidad y la corrupción. Destacó que el nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica para que la transformación de la PGR ofrezca una justicia confiable. Y bueno, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, expresó que coincide con quienes piden a López Obrador que tenga elementos de seguridad personal, ya que se debe de cuidar no solo a la persona, sino la investidura presidencial. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, habló sobre la seguridad que debería tener su esposo, a propósito de la visita que realizó el fin de semana en un Oxxo en Nayarit, sin ningún acompañante. En su cuenta de Twitter, la escritora señaló que estaba de acuerdo con los usuarios que piden que Andrés Manuel sea responsable de su propia seguridad y no se exponga. Ya no es la persona, sino la investidura nacional.
escribió. En Nayarit, los trabajadores del Oxxo que lo atendieron contaron su impresión al momento de conocerlo. Me espanté porque llegaron muchos carros, y dije, ay, pues ¿quién llegaría? Ya dijeron, no, pues es López Obrador. Muy sencillo, señor, muy amable. Algo que no nos esperaban porque ya estábamos a punto de cambio de turno y el que haya venido a este Oxxo en particular, pues nos halaga. En este momento nos enlazamos hasta Palacio Nacional para la conferencia de medios matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un derecho de todos los mexicanos. Educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Gratuita porque el plan educativo es que no se cobre la educación que imparte el Estado en el nivel básico, como quedó establecido hace 20 años, cuando se hizo la primera modificación al artículo 3, se comprendía que la educación era gratuita. En ese entonces se limitó la educación gratuita al nivel básico. Hace poco se agregó la educación gratuita también para el nivel medio superior, y con la reforma que se va a presentar es educación gratuita en todos los niveles escolares. Es un plan con un proceso de aplicación a partir de destinar cada vez más recursos y que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y en el nivel superior en las universidades tengan la oportunidad de estudiar. En el periodo neoliberal, una de las características, algo lamentable, fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacios, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente. Para ingresar a la escuela de medicina de una universidad pública había que contestar bien 125 preguntas, o mejor dicho, el cuestionario era de 125 preguntas, presentaban solicitud de ingresos 10,000, pero tenían posibilidad de aceptar a 1,000. Y entraban los que contestaban bien de las 125 preguntas, 120, porque no había espacios. El que contestaba bien, 119,
ya no entraba. Entonces, no es que reprobara el examen de admisión, es que no había espacios. Siguen faltando espacios y recursos. Pero tenemos que resolver esto. Por eso se van a construir 100 nuevas universidades públicas y se van a otorgar becas a estudiantes de nivel superior, 300,000 becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. También en este nuevo plan educativo es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familias y con maestros. Este es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa, que se hizo en contra de la voluntad de los maestros. No podemos llevar a cabo ningún plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin el apoyo, la colaboración de los padres de familia y de los maestros. Este es otro lineamiento general y también mencionar que nunca, jamás se le va a faltar el respeto a los maestros, al Magisterio Nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente. Bueno, más adelante le vamos a tener todo el resumen de lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador al respecto de esta, echar para atrás la reforma educativa y cuál es su nueva propuesta. En otros temas nacionales, un contingente de la caravana migrante marchó a las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Tijuana para entregar un pliego petitorio dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la presencia de más de 150 personas. Se implementó un operativo para resguardar las instalaciones encabezado por la Policía Federal. Pidieron el retiro de 13 bases militares estadounidenses de Honduras, la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, además de que Estados Unidos permite libre acceso a todos los integrantes o la compensación económica de $50,000 a cada miembro para que regresen a sus lugares de origen, y dieron un plazo de 72 horas. ¿Y qué más quieren? ¿No quieren también un helado de chocolate y unos churros con champurrado? Digo, $50,000 que renuncie el presidente, se lo van a pedir al consulado de los Estados Unidos y que los dejen entrar, y si no, que les den $50,000 si quieren que regresen. No, pues bueno, yo también quiero ser migrante, ni hablar. Esto es lo que dicen, tan loquitos. Lleva una petición que es que Estados Unidos permita el libre acceso a todos los miembros de este éxodo. Claro está que si Estados Unidos no quiere que nuestra gente entre a su territorio, le pedimos a Estados Unidos, porque es el principal responsable de la desgracia, no solo de la gente que está en este éxodo, sino de todo el pueblo de Honduras, que proporcione los recursos necesarios para que toda esta población regrese a nuestro país en condiciones de dignidad. Pues, ¿qué le parece? Estados Unidos es el principal responsable de la crisis que vive Honduras. Bueno, en este momento Andrés Manuel López Obrador está firmando el decreto de la cancelación de la reforma educativa ante el señor Julio Scherer, que es el consejero jurídico de la presidencia, y Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública con sede ya en Puebla, la Secretaría de Educación Pública. Eso es lo que estamos viendo, cómo está firmando este decreto, el cual guarda el consejero jurídico de la presidencia, y él lo enseña a los miembros de que están en Palacio Nacional y a los miembros de los diferentes medios de comunicación, un decreto que tiene que ser enviado al Congreso precisamente para que se pueda procesar los cambios constitucionales que ahí se da a conocer.
La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dependencia de la Secretaría de Gobernación, informa que existe un rezago de 48,000 solicitudes de refugio de extranjeros al Estado mexicano, recibidas desde el 2017. El titular de esta comisión, Andrés Ramírez, informó que ha admitido 3,700 solicitudes de refugiados de parte de centroamericanos que llegaron a México con la caravana migrante. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados señaló que solo cuenta con 66 empleados en activo en ese organismo para atender las miles de peticiones del 2017 y 2018. Las ciudades en las que más solicitudes se han recibido son Mexicali y Tijuana, en Baja California. Un balance de la situación actual asegura que no hay migrantes reportados como desaparecidos. Los líderes demócratas del Congreso y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentaron públicamente en la oficina oval en una extraordinaria reunión delante de la prensa. Ahí el mandatario amenazó con cerrar el gobierno si los legisladores no proveen los fondos adecuados para su prometido muro a lo largo de la frontera con México. Aunque Trump sostuvo una larga discusión con el senador Chuck Schumer, la portavoz de la Casa Blanca la describió como un diálogo constructivo. Si no obtenemos lo que queremos de una forma u otra, ya sea a través de usted, a través de un ejército, a través de cualquier cosa que desee llamar, cerraré el gobierno. Estoy orgulloso. Me enorgullece cerrar el gobierno por la seguridad de la frontera, porque la gente de este país no quiere que los criminales y las personas que tienen muchos problemas y drogas ingresen a nuestro país. Bueno, por su parte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos aseguró que por el momento no contempla ayudar a levantar el muro fronterizo con México. A través de un comunicado informó que hasta la fecha no existen planes para construir parte del muro. Trump ha asegurado que no firmará un presupuesto que no contemple una partida de $5,000 millones para la construcción. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no está preocupado sobre enfrentar un juicio político y aseguró que los pagos que su ex abogado Michael Cohen hizo a 2 mujeres no fueron una violación a las leyes de financiamiento de campaña. Esto luego de que demócratas en el Congreso dijeron que Trump podría enfrentar un juicio político y tiempo en la cárcel si las transacciones violaron las leyes de financiamiento de campaña. Y eso que él ha dicho que no le preocupa es muy diferente a lo que ha descrito el periodista Bob Woodward, ganador del premio Pulitzer, en su libro Miedo. Y además de todo, lo describe el propio Rob Porter, el secretario de personal de la Casa Blanca, en donde dice que el día que se instauró la comisión y el fiscal que lo está investigando, el señor Trump iba de un lado al otro de la Casa Blanca, en las diferentes salas, prendiendo las noticias y gritando que por qué le querían hacer esto, que era injusto, y que le recordó también las crónicas que habían visto en algún momento al presidente Nixon, hablándole a los cuadros de los expresidentes cuando estaba enfrentando el escándalo del Watergate. Por otro lado, el periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, fue designado Personalidad del Año por la revista Time, una distinción compartida con otros reporteros. Es la primera vez que periodistas se convierten en Personalidades del Año de la revista, que otorga este título desde 1927. La revista de humor estadounidense Mad critica el gobierno de Trump pone también una portada muy interesante. En ella se observa a Trump en la playa aferrándose con sus dientes a la parte trasera del traje de baño del presidente Vladimir Putin. Esta portada en Technicolor de Mark Fredrickson fue tomada de un anuncio de Coppertone en la década de 1960. Está muy bueno. Showbiz, buenas noticias para el cantante español Pablo Alborán. Es uno de los nominados al premio Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino gracias a su disco Prometo. Junto a él han reconocido los últimos trabajos de Carlos Vives, Natalia Lafourcade, Raquel Sofía y Claudia Brandt. Esta es la segunda vez que Alborán opta al Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino, categoría en la que compitió con su disco Terral en el 2015, pero en la que finalmente el ganador fue Ricky Martin por A Quien Quiere Escuchar. Y Shakira nada más no encuentra la paz. La guapa cantante colombiana pagó otros 14.5 millones a Hacienda en España. Esa cantidad sería la que se le estaba reclamando por los años 2012, 2013 y 2014. A pesar de ese desembolso, la Fiscalía de Barcelona continúa ultimando la querella en contra del artista por el presunto fraude fiscal. Sin embargo, los abogados de Shakira defienden su inocencia. A principios de este año, la barranquillera pagó unos 20 millones de euros a la agencia tributaria por los impuestos que había dejado de pagar respecto al ejercicio del 2011.
las 7 de la mañana con 30 minutos y el día de hoy, mire usted, amanecemos este 12 de diciembre en la villa, precisamente donde se encuentra la Basílica de Guadalupe, donde hasta la madrugada de hoy autoridades capitalinas reportan una afluencia de 10.603.000 personas. Además, se han recolectado 497 toneladas de basura y repartido 60,000 litros de agua. Pero de verdad, no tiren basura, por favor. Es hermoso este lugar, hay que respetarlo, es un lugar santo. Y pues ahí estamos viendo cómo festejan a la Virgencita de Guadalupe, patrona de todos los mexicanos. Tenemos más información, seguimos contigo, Paco Sea. En Taxco Guerrero, los visitantes podrán encontrar opciones de diversión para todos los gustos y todas las edades durante esta temporada decembrina. Taxco Polo Mágico de Guerrero, que en esta temporada de fin de año tiene una gran oferta turística para los visitantes nacionales e internacionales. En conferencia de prensa, el gobierno del estado y autoridades municipales dieron a conocer la realización este fin de semana de la carrera urbana de downhill más espectacular de México, donde reconocidos pilotos a bordo de sus bicicletas recorren a gran velocidad un circuito lleno de saltos y adrenalina. El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, explicó que el evento tiene como objetivo presentar la riqueza turística de Taxco de Alarcón con actividades para todos los gustos y todas las edades. Estoy muy contentos una vez más aquí en la Ciudad de México, en este encuentro, ahora con agentes de viajes, para presentar la enorme riqueza que tiene turística Taxco de Alarcón, que es un pueblo mágico, extraordinario en Guerrero, y que hoy queremos mostrar todos los eventos, todas las actividades, todo lo que ofrece. Los visitantes que acuden a este municipio famoso por su joyería en plata pueden disfrutar además desde el pasado 2 de diciembre de la presentación del espectáculo Brillante Navidad, Taxco Iluminado. Además de que el próximo 17 de diciembre se inaugura la Nochebuena más grande de México, destacó Evelyn Figueroa, secretaria de Turismo Municipal. Es monumental, se estiman entre 8,000 y 10,000 plantas aproximadamente del montaje, y pues bueno, es espectacular en la plaza frente de la iglesia de Santa Prisca, de la parroquia de Santa Prisca. El fin de semana del 22 de diciembre se realizará un concierto con música de orquesta, y el día 31 de diciembre los turistas que despidan el año en Taxco podrán disfrutar de la gala de pirotecnia, informó Ernesto Méndez. Esto sucedió en la alcaldía de Azcapotzalco. 2 personas estaban estacionando su vehículo cuando regresaban de efectuar una operación bancaria. La mujer se baja y camina hacia la banqueta. Repentinamente aparecen 2 sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos desciende con un arma en la mano y se dirige de inmediato al automovilista para despojarlo del dinero que acababa de retirar. La mujer permanece inmóvil y el ladrón le exige que se acerque. El motociclista deja pasar un auto y regresa en contraflujo para huir con su cómplice. ¿Cómo sabían estos desgraciados que traían dinero? Cuídese, por favor, ahora que llegue el aguinaldo. Se dice que pueden estar formados en la misma cola del banco. Se dice que también puede haber complicidad de los mismos empleados bancarios. Pero bueno, la realidad es que es una tristeza lo que sucede. Uno se la pasa matándose todo el año, reventándose el alma, el lomo, la espalda, para que lleguen estos malditos infelices rateros a
quitarle lo que usted ganó con mucho trabajo. Familiares de la alcaldesa del municipio de Juárez, Coahuila, Gabriela Cobel, reportaron su desaparición. De acuerdo a los primeros datos, perdieron comunicación con ella durante la tarde de ayer, cuando le contestó una llamada telefónica. Después de eso, el localizador geográfico de su celular fue apagado. Elementos de la Fiscalía General del Estado localizaron la camioneta de la alcaldesa en la colonia Saravia, en el municipio de Sabinas. Los peritos confirmaron que existían algunos rastros leves de violencia en las puertas. Su encargo al frente de la presidencia municipal de esa localidad, ubicada en la región carbonífera de Coahuila, termina el próximo 31 de diciembre. Nuestro rifado del día sabe lo que es luchar por estudiar. Creció en un entorno con pocas oportunidades. Hoy está en la universidad. Además, desde hace 15 años trabaja para impulsar a los jóvenes. Su proyecto en contra de la deserción escolar lo ha llevado a congresos internacionales representando a México. Miguel Trinidad es un orgullo para este país. Es nuestro rifado del día y aquí le rendimos un homenaje. Mi nombre es Miguel Ángel Trinidad Rodríguez, tengo 21 años y estoy estudiando la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Tengo un proyecto que se llama Movimiento del Cambio Positivo Mocapo, que tiene como misión encontrar el talento de los jóvenes, desarrollarlo, que estos jóvenes se encuentren en un problema social y lo resuelvan con su talento. De Mocapo se derivó el proyecto de Educación por México, que tiene como objetivo erradicar la deserción escolar en México. Este proyecto nació en Tijuana y cuando estuve ahí enfrente del muro y me contaron historias desgarradoras de niños, de familias que eran separadas, le marqué a mi papá y le dije: papá, la vida no es justa, pero tenemos que trabajar para cambiar las cosas y creo que en lo que nos tenemos que enfocar es en la educación. Yo he tenido la experiencia de estudiar en varias zonas, en Tlachichuca, Puebla, que es un pequeño pueblito, y he visto las diferencias que tienen los objetivos de las zonas. Cuando estaba en Tlachichuca, Puebla, pues muchas veces el objetivo de los maestros es que aprendas a leer y a escribir. Y cuando cambias de zona te das cuenta que los objetivos son diferentes. He llegado a dar cursos y talleres por todo el país. Además me ha llevado a representar a México en la Alianza del Pacífico en Colombia, en la CEPAL en Chile. La educación a la vida te hace entender y te hace comprender lo que hay en el contexto mexicano. Te hace saber que si caminas por el centro, por ahí caminó Zapata, por ahí caminó Madero. Eso es lo que hace la educación, abrirte el panorama a la vida. Y en buenas noticias me da muchísimo gusto platicarle que Óscar Madrazo es el primer latinoamericano que se convirtió en papá gracias al proceso de subrogación. Le llevó muchos años cumplir con los trámites que le permitieron ahora ser padre de 2 bebés. De las grandes películas que figurarán... Conocemos a Óscar Madrazo por su importante carrera en el mundo de la moda. Es parte de la familia de Imagen Televisión y recientemente fue nombrado embajador de buena voluntad para las Naciones Unidas. Además, es papá. Y fue el primer latinoamericano en convertirse en padre gracias a la subrogación. Hace 15 años fue cuando yo inicié todos los trámites y bueno, pues imagínate, hace 15 años lo que era un mundo completamente diferente, no nada más en sus posibilidades, sino también en su forma de pensar. Al ser un hombre soltero, era casi imposible que le permitieran adoptar un bebé. Así llegó a él la subrogación, que es la práctica en la que una mujer gesta en su vientre al hijo de otra persona o pareja. En México solo está legalizada en Tabasco y Sinaloa. Tuvo que ir a Estados Unidos. En Los Ángeles, California, encontró la clínica Growing Generations, donde cumplían el sueño de parejas y personas solteras de ser padres a través de la subrogación. Con una mujer donante de óvulo y una mujer gestante, inició el camino para ser papá. El papel que yo juego durante el proceso es exactamente el que haría un papá. O sea, es precisamente recorrer todo el camino, poder estar en todos los momentos importantes como son los ultrasonidos, todo lo que se pueda necesitar, ¿no? Hasta llegar a la meta, hasta el fin. Se convirtió en padre de 2 bebés, un niño y una niña. Pero una vez más, México complicó el camino. En el momento que yo quise sacar la nacionalidad mexicana de mis hijos, de la cual tienen derecho por tener un padre mexicano, como dice la Constitución, sí fue un problema porque de repente, bueno, pues que no se te puede otorgar siendo un padre soltero, ¿no? Después de un proceso legal, lo logró. Todo ese tipo de personas que todavía lo consideran como algo indebido o algo prohibido o algo que no debe ser o que lo juzgan simplemente es porque seguramente no han estado en los pantalones de una persona como yo que tiene el deseo y el derecho, al igual que ellos, de procrear y de ser padre. Una historia de amor diferente, de un mundo cambiante. Ser papá y dejar un legado. Lo más bonito que me ha sucedido, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Entonces, pues bueno, ahora sí que quien tenga esa inquietud, que sepa que sí se puede y que se logra con amor y que el camino y el recorrido es grandioso. Para Imagen, Diana Jiménez.
Pues bueno, a mí me da mucho gusto recibir en este estudio a una persona que quiero mucho, Oscar Madrazo. Igualmente, un gustazo, mi querido Paco. Tenerte aquí, que es embajador de Buena Voluntad para las Naciones Unidas y pues bueno, es un gusto tenerlo aquí con nosotros y sobre todo con esta historia tan bonita, de verdad. Y además hace tiempo tú me hiciste una entrevista en un momento importante de mi vida y además te lo agradezco mucho porque siempre lo haces con mucho cariño y lo mismo pienso hacer el día de hoy porque además de todo es un tema apasionante y lindo lo que vamos a platicar. Sí. A mí se me quedó marcado algo que decías en el tráiler del documental que dice, yo no tenía considerado ni podía imaginarme dejar este mundo sin haber sido papá. Así es, así lo pensaba, así lo sentía. Lo que pasa es que no sabía cuál era el camino para poder lograrlo y eso es lo que me tomó mucho tiempo, porque imagínate, si hoy en día todavía estamos en pañales en estos temas, imagínate hace 15 años, pues era como imposible, ¿no? Sí. O sea, era como un sueño fuera de realidad. Digo, qué bueno que no me tocó nacer hace 50 años, porque entonces, pues la verdad que no hubiera habido la forma. Hoy en día existe el camino, todavía es un poco difícil, por eso yo lo comparto, una historia de amor, la comparto con mucho cariño, porque me gusta informar a la gente para que tenga pues recursos y forma de llegar a su meta y a su sueño, cosa que yo no tuve, yo no tuve hace 15 años, entonces yo tuve que ahí picar piedra y hacer muchas cosas importantes para lograrlo. ¿Qué fue lo que tuviste que hacer en principio? Cuéntanos un poquito. Pues bueno, es que imagínense ustedes que en este mundo tú quieres ser papá soltero y pues no tienes una panza, no tienes un vientre para poder hacerlo, entonces necesitas recurrir a la subrogación, que me encanta la palabra porque significa sustituir, ¿no? Sustituir, y en la vida tienes que sustituir con cosas para poder lograr a tu meta, ¿no? Lo que tú no tienes, lo tienes que conseguir. Y no me gusta que hoy en día se pueda ver como una explotación a la mujer o algo, porque es un acuerdo increíble entre una persona, ¿no?, que te quiere ayudar y una persona que necesita ayuda. Y no nada más en mi caso, o sea, también para las parejas heterosexuales, por ejemplo, que quieren recurrir, ¿no?, a estos métodos que hoy en día se pueden, ¿no?, como la fertilización in vitro, para poder embarazarse. Hay que afrontar muy claramente hoy en día si el esperma del hombre no funciona, si los óvulos de la mujer, o sea, no es quién tiene la culpa en una pareja, es cómo pueden llegar a la meta y cómo pueden hacerlo, ¿no? La mujer que te quiere ayudar, eso me parece que es uno de los temas más complicados. Sí. Sobre todo, bueno, por llegar a un acuerdo y en segundo lugar, por llegar a un acuerdo posterior de la convivencia, si ella va a tener que ver, si no. ¿En tu caso cómo es? Claro, en mi caso fue muy claro porque fueron dos personas las que me ayudaron. Una fue la donante de óvulos y la otra fue el vientre subrogado, ¿no?, la subrogación. Entonces es mucho más fácil porque son dos personas que te ayudan a cumplir con tu meta. Hay menos vínculo sentimental. Sí, claro, exactamente. Y tampoco tendría que haber un vínculo sentimental cuando es algo que tú llegas a un acuerdo, porque es una cosa que simplemente es un trámite. Uno piensa que es como, híjole, es algo como que te va a implicar cosas en el futuro y en tu vida. Y realmente es un trámite para poder llegar a ese día en donde nace tu hijo o tus hijos, que en mi caso fui muy afortunado en que fueran dos, niña y niña, mis amores de mi vida, Nick y Axel, que ya van a cumplir 14 años. Entonces tú imagínate que es ese momento en el que dices, bueno, ya hasta aquí llegó la ayuda y después empieza tu vida. Entonces hay que verlo de esa forma porque si no, entonces ya le pones cosas que no tienen que ver y simplemente legalmente hay que estar protegido, ¿no?, para dejar todo muy claro antes de... Que no vayan a demandarte después por alguna cosa, ¿no? Exactamente, claro. Y sobre todo, a mí me gustaría que llegara el día en que en México ya existiera, ¿no?, o sea, un órgano en donde pudieran ayudarte, en donde existiera una agencia de subrogadas, una agencia de donantes, en donde ya todo pudiera existir de una manera muy legal, porque hay muchos huecos en la legislación todavía en donde no se permite, ¿no? O sea, se puede en Tabasco, por ejemplo, en México, curiosamente, ¿no? En Tabasco es uno de los lugares que se puede en México, pero, por ejemplo, allá a las mujeres que lo hacen por ayudar son mal vistas, ¿no? Entonces es algo en donde realmente existe mucha ignorancia. Entonces no hay que opinar cuando no sabemos y, sobre todo, lo importante es que hoy en día existan los métodos y la forma de poder contar con esta ayuda, esta sustitución para poder lograr tus sueños y llegar a tu meta. Ahora, cuando hablamos de un papá soltero, cuando hablamos además de orientaciones sexuales, ¿no?, porque lo veía también en el tráiler del documental, a mí me parece, en lo particular, ¿no?, a lo mejor muchas personas se van a enojar, pero a mí me parece que lo que hace una persona cuando entra a una recámara, si está legal y está consentido por otra persona, le importa un bledo. O sea, a mí me gusta arriba, abajo, de perrito, no es asunto de absolutamente nadie. O sea, eso es la realidad, ¿no? Exactamente. O sea, si es legal y está consentido. Y empieza un estereotipo y empieza además de todo una discriminación. No, es que claro, es un degenerado, ¿no? Coño, pues bueno, he visto degenerados que tienen sotana, he visto degenerados que son de verdad los propios padres naturales y he presentado casos aquí de verdad de llorar. Entonces no entiendo por qué esta sociedad
tiene ese nivel de discriminación y cómo te enfrentaste a él y cómo te enfrentas a él. Es que lo que pasa es que, bueno, es una sociedad que juzga y yo creo que todas las personas que juzgan, para empezar ahí está mal la cosa, ¿no? Tú no tienes por qué juzgar la vida del otro, el otro es libre de hacer absolutamente lo que quiera y como dices tú, en la intimidad mucho más. Son cosas que no se juzgan, pero siempre todos, y como seres humanos, observamos y criticamos y decimos y demás. Yo no estoy nunca dentro de ese sistema, ¿no? De criticar y de la negatividad de todo, porque me parece que cada quien tiene una vida individual que se debe respetar. Yo siempre me he enfrentado no nada más a esta cosa, sino a muchas en mi vida, las cuales, pues, si tienes la personalidad que yo tengo, son cosas que no te importan, simplemente sigues adelante en tu camino. Por eso yo incito a las personas en que siempre hagan lo que se les pegue la regalada gana en su vida, sin importar lo que la gente piensa o pueda juzgar, por una parte, y por otro, sí encontrar el camino para llegar a lo que tú quieres, porque siempre existe el camino, prueba de ello soy yo, entonces siempre hay que llegar a donde tú quieres sin importar. ¿Qué podrías hacer para ayudar a muchas personas como tú que tienen ese sueño, que puede ser de ser padres del mismo sexo, ser heterosexuales, que eso es una distinción que me parece que es idiota, pero finalmente aquí hay que hacerla porque lo marca hoy en día la ley? Fíjate que precisamente la película, el documental que veremos en el próximo año, se llama My American Dream, porque a mí me parece muy triste que en México yo no haya podido cumplir mi sueño. Entonces yo le llamo mi sueño personal americano, porque tuve que ir a Estados Unidos a hacerlo. Entonces yo estoy apoyando mucho en cuestión de información y demás para que se pueda hacer en México en un futuro y que se pueda legislar y que exista la forma de hacerlo. Entonces la gente que quiera hacerlo, por supuesto que puede contactarme en asistencia@gmail.com, si lo podemos poner por ahí en pantalla. Por se favor. los di. Escriban, infórmense. Y bueno, si no se puede hacer en México, pues se hace en otro lugar. Lo importante es hacerlo en el momento de tu vida en donde tú lo quieres hacer. Porque si no, se te pasan los años. Oye, ¿cómo te ves con tus hijos más adelante? Yo feliz de la vida. Sabes que ellos son mensajeros de una nueva generación. Ellos tienen un mensaje de amor muy importante. Igualmente lo veremos el próximo año en un programa en Estados Unidos, en el canal Bravo para NBC Universal. Estamos haciendo un programa de televisión precisamente en donde platicamos nuestra historia, en reality, nuestra vida. Y es importante que la gente lo puedas ver y observar cercanamente, después de 15 años, lo que ellos hayan vivido, lo que ellos han vivido y cómo es una historia de amor que se vive como la tuya, con tus hijos, como la mía, como la del vecino, como la de enfrente, con esa naturalidad. Y yo me veo con ellos en este mundo muy moderno, en este mundo que cambia día a día, en donde yo sí quiero abrir muchas fronteras para que cada día sea visto con otros ojos. A mí me ayudó mucho cuando lo hizo Ricky Martin, Elton John, tal, porque yo lo hice como 5, 7 años antes que ellos. Entonces, esto educó al mundo. Yo creo que es una cuestión de educación, una cuestión de informar al mundo para poder, pues ahora sí que trabajar con esa ignorancia que no se quita y no juzgue la gente que no sabe. Simplemente infórmense, porque la información es lo que hace a la gente inteligente. Oye, ¿cómo proteger el corazón de tus hijos ante esos embates? Con la verdad. Siempre con la verdad. Yo creo que lo más importante es siempre conocer tu historia, tus raíces, ser muy orgulloso de ello y poder caminar adelante y seguir la vida de la mano de tu corazón, sabiendo muy claramente quién eres y respetando a tu persona y haciendo que te respeten como tal, porque todos tenemos una diferente forma de haber llegado al mundo, una diferente vida, un diferente futuro, y simplemente tú tienes que ser muy orgulloso de tu historia, llevarla frente en alto y ser feliz con ella, y al contrario, ¿no? O sea, ellos que son marcan un cambio en esta generación, al contrario, poder abrir esta brecha, este cambio, para que exista mucha gente más que pueda hacerlo. Yo quisiera hablarles, por ejemplo, siempre a las familias, ¿no? A las familias que juzgan a sus hijos por su sexualidad, por sus decisiones, por tal. Al contrario, infórmense, no hagan que sus hijos se vayan de su vida, de su familia, de sus casas, por no aceptarlos. Al contrario, acerquen a la gente a su vida, a su corazón, mantengan el núcleo de la familia, que sus hijos tengan hijos, que el que lo desee, y que crezcan las familias y que todo sea visto con la normalidad que tiene que ser, porque estamos hablando de amor, simplemente. Es amor, no tenemos por qué juzgarlo y verlo con otros ojos. Mi querido Oscar, toda mi admiración y todo mi cariño. Gracias, qué lindo igualmente. Y muchas felicidades a tus hijos también. Gracias. Y ahí está, bueno, ya pusimos el correo precisamente para que cualquier persona que quiera pueda acercarse a ti. Gracias, Oscar. Gracias, te lo agradezco mucho. Vamos a un resumen final de información. Esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de la reforma educativa y firmó el decreto para su derogación. Sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo, en el que se establece
en lo fundamental, el derecho a la educación. La educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Se llevaron a cabo las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe como cada 12 de diciembre. Desde la Basílica en el Tepeyac, miles de fieles católicos esperaron el momento con mucho fervor y fe. La Unión Europea descartó renegociar el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido. Sin embargo, se mostró dispuesta a dar clarificaciones después de que la primera ministra británica Theresa May pidiera más garantías sobre el pacto para aprobarlo en el Parlamento de Londres. Bueno, y este 487 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, vamos con Efrén. Vean nada más, cerca de 10 millones de personas en estos días han pasado por el templo mariano más visitado del mundo, bueno, segundo después de la Basílica de San Pedro. Adelante, querido Efrén. Gracias, mi querido Paco. Queremos actualizar la cifra ya de última hora por parte del Gobierno Central de la Ciudad de México. Confirma que se ha llegado a la cifra histórica de 11 millones de peregrinos y continúan llegando, Paco, continúan llegando. Reporta la Policía Federal que gran parte de los peregrinos están ingresando sobre la autopista México-Puebla, la autopista México-Toluca y también sobre la autopista México-Querétaro. Aquí en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe continúa todo este operativo, trabajando 6,000 elementos policíacos. Se han extraviado 9 personas, las mismas 9 personas han sido recuperadas, 60,000 litros de agua han sido destinados precisamente para los peregrinos y también, ya por último, se han atendido a 2,400 personas por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y también de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil. Afortunadamente, aquí en las inmediaciones del atrio de la Basílica, hasta el momento el saldo es blanco y la cifra histórica, 11 millones de peregrinos y por supuesto continúa aumentando, mi querido Paco. Gracias, Efrén, buenos días. Wow. Fuerte abrazo, buenos días. Oye, un dato rapidísimo. ¿Ya nos vamos? No, se los doy mañana. No, dinos. No, ya no quiero. No le corten la inspiración así. Rápido. En un estudio de Helio Masferrer que se llama No tengas miedo, yo soy tu madre, 120 nacionalidades distintas van a la Basílica de Guadalupe a dar gracias a la Virgen. Wow. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.